El nuevo Estado boliviano. El 11 de agosto de 1825, después de unos días de la firma del Acta de la Independencia, la Asamblea aprobó una ley que brinda reconocimientos a Bolívar y a Sucre, como el nombramiento a la nueva república con el nombre de Bolívar, pero el diputado potosino llamado Manuel Martín Cruz dijo: si de Rómula viene Roma, de Bolívar nacerá Bolivia. Nacimiento de Bolívar. Bolívar fue el protector de Bolivia y la Asamblea nombró primer presidente, aunque Bolívar nunca firmó como presidente. El 11 de agosto de 1825, la Asamblea del Alto Perú decretó una norma de 20 artículos. El tercer artículo nos dice que mientras Bolívar esté en territorio boliviano, será cabeza del Poder Ejecutivo. Cuando éste esté fuera de Bolivia, será considerado como protector y presidente. El 25 de mayo de 1826, Bolívar mandó la Constitución vitalicia a la Asamblea, que Sucre había convocado. La vitalicia fue aprobada por pocas leyes modificadas de ley, que decía: el Estado del Alto Perú declara en su forma de gobierno representativo republicano. Este gobierno es concentrado generalmente y uno para toda la República y sus departamentos. 3. Se expedirá por los tres poderes: legislativo, ejecutivo, fiduciario, separados y divididos entre sí. El 17 de agosto creó la moneda con el nombre de peso. También estableció la bandera, escudo y la escarapela constitucional. Bolívar tenía la idea de tratar de unir todos los estados con el proyecto de la Gran Colombia, el cual no pudo realizarlo porque cada estado buscó su independencia por las ideologías libertarias, de interés criollo y de mestizos, de clase alta, pues solo estos serían quienes dominarían estas tierras. El 18 de mayo de 1826, el Consejo del Alto Perú dictó un decreto que decía: Perú reconoce a la República Boliviana como Estado soberano e independiente. Bolívar dividió el poder legislativo en tres: tributos, senadores y censores. Estos debían hacer cumplir la Constitución. Tucumán reclama a Bolívar indicándole que Tarija pertenecía a Argentina. Bolívar aceptó el reclamo y no hubo ningún problema en dar el territorio. El 22 de diciembre de 1825 abolió el tributo indígena y prohibió que fueran obligados a hacer algo que no querían, como el servicio. Abandonó su cargo el 10 de enero de 1826, dejando a Mariscal Antonio José de Sucre, siendo este primer presidente constitucional de Bolivia. Gobierno de Antonio José de Sucre. Nació en Caracas, Venezuela. A sus 15 años se unió a la revolución con Bolívar en la Nueva Granada, actual Venezuela. Tarija, en el gobierno de Sucre, pidió volver al estado llamado Bolivia. Sucre se ocupó de organizar la economía estatal. Para esto pidió estadísticas de los ingresos y de la población. En este trabajo, ayudado por Andrés de Santa Cruz y Casimiro Lañeta, estableció la división política el 23 de enero de 1826 de los departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Estos fueron divididos por provincias y por cantones. Sucre tuvo que renovar el tributo indígena a causa de la baja economía de Bolivia. Explicó a Bolívar que era necesario que el pueblo tuviera que pagar un tributo. Bolívar lo entendió. A consecuencia, hubo muchos conflictos entre la población. Sucre decidió confiscar bienes y terrenos a la iglesia. Un ejemplo es el cuartel de San Francisco. Todo era de la iglesia, y una vez confiscados los terrenos de la iglesia, el gobierno lo convirtió en cuartel. Otro ejemplo es el Colegio Junín. Todo el terreno pertenecía a la iglesia, y entregando a estos territorios al gobierno, Sucre lo convirtió en el colegio fundado, el Colegio Junín. Es en honor a la batalla de Junín el 6 de agosto. El 18 de abril de 1828, cuando Sucre se dirigía a la ciudad
de Chuquisaca fue atacado por el cuartel Granaderos de Colombia, quedando herido por el brazo. Sus compañeros lo llevaron a la casa de su amigo, el Ñuqchu, para su recuperación. Antonio José de Sucre mandó a su más fiel mariscal, que era Pérez de Urdinea, para el apresamiento de Pedro Blanco Soto. El 2 de agosto de 1828 mandó su renuncia. Antonio José de Sucre, decepcionado por la ingratitud de los cambios políticos y militares, dejó un mensaje: que pediré otro premio para la nación, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar entre todos los peligros de la independencia de Bolivia. Gobierno de José María Pérez de Urdinea. Fue primer presidente que nació en Bolivia, La Paz. Participó en la batalla de Huapi, luchó desde 1811 hasta 1821, a mando de Melgarejo, junto a Álvarez. Sucre lo nombró como suplente del presidente. También lo metió a las Fuerzas Armadas de Bolivia. Fue el jefe de Consejo de Ministros. Su cargo de presidencia fue muy breve. Gobierno de José Miguel de Velasco. Fue militar de profesión, 4 veces presidente, en los años 1829, 1839, 1841 y 1848. Participó en las varias sublevaciones y tuvo rivales políticos como Vallivian y Belsu. Andrés de Santa Cruz de Calahumana. Nació en Huarina, La Paz, 1792. Era hijo del español José Santa Cruz y de la indígena doña Juana Basilia Calahumana, hija del cacique de esa temporada, también descendiente de los incas. Estudió en la universidad, donde tuvo como compañero al que sería uno de sus mayores enemigos, Agustín Gamarra, un peruano. En 1820 cayó prisionero en el Cerro de Pasco y en 1821 ingresó al ejército de San Martín. En 1822 tuvo una gran batalla en Pichincha, donde salió victorioso y Bolívar lo ascendió a general. En el cargo también le dejó llevar un ejército al Alto Perú. El 6 de agosto de 1824 estuvo en la victoriosa batalla de Junín y al año siguiente fue nombrado prefecto de Chuquisaca, en el mismo año en que la Asamblea fundó Bolivia. En 1826 fue nombrado prefecto de La Paz y también nombrado presidente de Perú. Gobernó hasta 1827 y luego se fue a Chile, como ministro de Perú ante Chile y Argentina. En 1829 fue elegido presidente. Gobernó durante casi 10 años. La moneda feble. Lo primero que hace es el equilibrio del presupuesto. Años más tarde, Francisco Burneto Collor dijo que en la administración de Santa Cruz no se sacó ni un solo peso del erario nacional fuera del presupuesto. Busca también respaldar la moneda sólidamente implantando el patronero, pero comete el error de desvalorizarla, la moneda de plata, alterando su ley, en lo que se ha llamado la moneda feble. Preocupado por la educación, fundó las universidades de San Andrés en La Paz y San Simón en Cochabamba. Estableció reglas adecuadas para la educación de los niños. Los códigos de Andrés de Santa Cruz. Su obsesión por una buena administración jurídica de la patria condujo a nombrar una comisión que en 4 años dotó a Bolivia del grupo de códigos. Este grupo de códigos fue el primero propio que aprobó una nación sudamericana. Estos códigos fueron civil, penal, de procedimientos, el mercantil y la minería. Intervinieron en esta tarea varios colaboradores, como D'Alembert, Oroza, entre otros. Al mismo tiempo, reglamentó mediante adecuadas ordenanzas al Ejército de Bolivia, a la Guardia Nacional. Con esto Bolivia pasó a ser la república más moderna, ordenada y fue ejemplo para otros países. Hasta entonces se había aplicado los códigos españoles, algunos muy antiguos. Era basado en el liberalismo francés.
garantizado el liberalismo de la propiedad y el derecho de cada ciudadano. La independencia de Tarija. La Guerra de la Independencia tuvo importancia en Tarija, ya que fue el desarrollo geográfico del paso de los ejércitos auxiliares, que llegaron a Charcas desde el sur. Ahí se desarrollaron importantes batallas a favor de armas patriotas. Tarija había figurado desde la conquista como partido de la Audiencia de Charcas. Sus límites se establecieron por cédula real. Todo el territorio Charcas pasó a depender del virreinato del Río de la Plata. En ese periodo, Salta pidió esa región para, según su jurisdicción, según su religión y lo político de Potosí. Los tarijeños enviaron a sus representantes a la Asamblea en 1825, realizada en Chuquisaca. Dado que el tema estaba en debate, la Asamblea no admitió en su seno a los representantes tarijeños, pero Bolivia accedió en septiembre de 1825 al pedido de Buenos Aires de incorporar a Tarija a su jurisdicción. En 1826, la Asamblea afirmó que Tarija era parte de Bolivia. En noviembre de 1826, el Congreso de Buenos Aires elevó a rango de provincia a Tarija. Por eso Santa Cruz se dio cuenta que Tarija debería ser jerarquizada en la estructura política administrativa del país, y el 24 de septiembre de 1831 promulgó la Ley de la República que estableció que Tarija se convertiría en el séptimo departamento de Bolivia. La Confederación Perú-Boliviana. El general Agustín Gamarra tenía la idea de unir Perú y Bolivia, pero Andrés de Santa Cruz se negaba, ya que él tenía planteado consolidar la Confederación Perú-Boliviana en base a la cultura. Entonces, dos peruanos, Agustín Gamarra y Felipe Salaverry, declararon guerra a Andrés de Santa Cruz. Era tiempo de las victorias, las batallas de Yanacocha. Andrés de Santa Cruz y junto con José Vallivian pelearon contra Agustín Gamarra en los campos de Yanacocha y lo desterraron hasta Costa Rica. En Socabaya, Andrés de Santa Cruz peleó contra Salaverry, al cual derrotó y lo fusiló. Cuando Santa Cruz venció a los dos peruanos, decidió proseguir con su más grande sueño, consolidar la Confederación Perú-Boliviana. Bolivia ya consistía en dividir Perú en dos estados, norperuano y surperuano. Entonces, Bolivia se mantendría como un estado. Andrés de Santa Cruz logró reunir un congreso en cada estado. Los tres congresos aprobaron su propuesta y nació la Confederación Perú-Boliviana. Cuando nació la Confederación Perú-Boliviana, los países de Chile y Argentina se preocuparon, ya que la Confederación sería más fuerte que ellos. Así que Diego Portales, un guerrero chileno, logró que el Congreso de su país declare guerra a la Confederación. Entonces, la batalla debía ser en el puerto de Arequipa, pero Andrés de Santa Cruz les ofreció el Tratado de Paz y los chilenos aceptaron. Pero años más tarde, el presidente chileno siguió con la guerra contra la Confederación. Por otro lado, Argentina también estaba afectado, ya que declaró la guerra a la Confederación, pero esta vez Otto Felipe Brown fue un militar boliviano, peleó contra Alejandro Heredia, un general argentino, y Otto Felipe lo venció en Santa Bárbara, Iruya y Montenegro. Finalmente, en enero de 1839, en Yungay, Andrés de Santa Cruz enfrentó a su destino y cayó derrotado ante Agustín Gamarra. También el final de la Confederación Perú-Boliviana. Pocos días después saldría al exilio de Francia. Andrés de Santa Cruz no volvió a Bolivia y murió en Francia en 1865. Batalla de Ingavi. El 18 de noviembre de 1814 ocurrió en la localidad de Viachaca, en la provincia de Ingavi, lugar donde se enfrentaron las tropas bolivianas al mando del general José Vallivian contra las tropas peruanas al mando del general Augusto Gamarra. Este encuentro, conocido como la Batalla de Ingavi, fue la consecuencia de la invasión peruana.
al territorio boliviano, una vez disuelta la Confederación Perú-Boliviana. El 13 de octubre de 1841, la ciudad de La Paz, en Bolivia, fue ocupada violentamente por el ejército peruano, al mando del general Augusto Gamarra, quien fue presidente de Perú, ese que tenía intenciones de someter a Bolivia bajo sus leyes. Antes de llegar a La Paz había pasado por otras regiones, las cuales habían sido maltratadas y tomadas a la fuerza. También se dice de que la resistencia de los habitantes de La Paz a los peruanos no les quedó de otra que trasladarlos hacia Viacha, pero antes de ello acabaron con las poblaciones indígenas. Esto hizo despertar la ira de los bolivianos. El ejército boliviano se alistó y se agruparon en las llanuras del Ingavi. Por su parte, Ballivián les comunicó a sus soldados: los enemigos que tenéis al frente los veréis desaparecer, como las nubes cuando las bates al viento. A pesar de la inferioridad numérica de los bolivianos ante los peruanos, las tropas del general Ballivián tenían un punto a favor, y era que disponían de un nuevo fusil que había sido adquirido en Europa. Este fusil disponía de un proyectil ajustadamente calibrado, pudiendo disparar al mismo tiempo pequeñas balas esféricas. El 18 de noviembre de 1841, en Ingavi se había iniciado la batalla y el general peruano Gamarra proclamó: «He estado en muchas refriegas desde la guerra de la independencia y nunca he presenciado un fuego tan graneado». Al pasar algunos minutos de iniciar la batalla, Gamarra, presidente de Perú y líder del ejército de su país, fue alcanzado por un disparo, y es cuando exclamó sus últimas palabras: «Patria, patria, muero por ti. Si tienes ofensas de que reconvenirme, ve con lo expío. Mi sangre derramada por tu seguridad y por tu gloria, y los últimos latidos de mi pecho claman patria, perdón». Mientras que el presidente boliviano, al saber que la muerte de Gamarra, dijo: «Su muerte en el campo de la batalla ha justificado lo que venía a hacer y resuelto esclavizar a los bolivianos». La batalla de Ingavi definió la separación de Bolivia y Perú. Ballivián firmó la independencia, pero no significó un tratado de paz en ambas naciones. Así aseguró la soberanía del territorio boliviano. José Ballivián nació en La Paz el 5 de mayo de 1805. Se alistó pronto en la carrera de las armas, algo usual en aquella época. En 1818 se fue como ayudante de intendente Sánchez. Para el siguiente año, otros jóvenes militares regresó de La Paz por encargo del general Lanza, incorporándose ejército. Fue designado coronel. En la presidencia de Andrés de Santa Cruz, Ballivián fue uno de sus colaboradores. Se casó con una señora Mercedes Coll con las tropas de la Confederación. Tomó parte en las batallas de Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. Después de la victoria confederada, fue tomado como gracias a hábil estrategia del barco Andrómeda. Volvió al poco tiempo y encontró al país amenazado por la segunda invasión de Gamarra. Se puso a la cabeza del ejército boliviano y ganó la batalla de Ingavi. Ballivián contrató al músico Leopoldo Benedetto para que compusiera el himno del Ejército Nacional, y el abogado boliviano José Ignacio I. Sánchez compuso la letra. Se hizo presidente de Bolivia y gobernó desde 1841 hasta 1847. Creó el departamento de Beni, también el barco de rescate minero, y el desarrollo de esa actividad fue importante en su gobierno. La economía de explotación estuvo por Guano y la Cascarilla. Entregó al mando el Zulia.
Eusebio Guillarte Vera. Murió el 6 de octubre de 1852. Sus restos fueron repartidos.